Vamos a tomar la última parte de este verso 4 para darle el título a la parte de la escritura que queremos hablar hoy. No para agradar a los hombres, sino a Dios. No para agradar a los hombres, sino a Dios. Esta parte de la escritura que hemos leído aquí, si usted estudia con detenimiento, encontrará que este capítulo es dedicado para hacer un recuento del ministerio del apóstol Pablo allá en ese lugar donde estaba esta iglesia. El lugar se llamaba Tesalónica y fue uno de los sitios donde el Señor le permitió al apóstol Pablo para llegar, predicar y fundar la iglesia del Señor. Usted sabe que la obra de Dios siempre, o sea, hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, siempre ha sido llevada por Dios a través de las personas que primero han oído el mensaje del Señor. Y segundo, gente que ha recibido un llamado que Dios les ha dado para que puedan realizar esa labor importante, pero al mismo tiempo que es todo un desafío. La obra de Dios es un desafío. La obra de Dios no es una empresa de aquí abajo que usted va y se reúne con alguien y hacen un plan y ya van delante de la Cámara de Comercio, inscriben una razón social y ya hay una empresa. No, la obra del Señor es otra cosa. La obra del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, es sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque la iglesia se compone de personas que antes estaban perdidas, pero que ahora son salvas. Que como estábamos estudiando en el día miércoles, gente que estaba muerta en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con ese gran amor con que nos ama, pues nos resucita y nos da vida juntamente con Cristo. Así que no es cualquier cosa, no es un grupo de personas solamente, es un grupo de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo, salvas, transformadas, cambiadas. Un grupo de personas que han tenido una experiencia con el Señor. No es una obra de los hombres, no es una empresa que se fundó, una razón social, no es un club, no es un partido, no es un partido político, no es un equipo de juegos, de deportes. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Es una cosa totalmente diferente y es sobrenatural, porque para que alguien sea cambiado se necesita la intervención maravillosa de Dios con su santo poder. Nadie lo puede cambiar a usted aquí en esta tierra, solamente nuestro Dios con su gracia, con su poder. Aleluya, que cuando usted entrega su vida a Cristo, dice la escritura, lo hace nueva criatura. De resto nadie puede hacerlo por usted. Pero esta es la experiencia, el relato del trabajo, de la inspiración que Dios da para que se levante la iglesia en Tesalónica. Por eso este libro se llama A los Tesalonicenses. Esa es la manera como se llamaba a la gente de Tesalónica. Allá llegó el apóstol Pablo después de haber pasado por una ciudad que se llama Filipos. Toda esta es una historia que está escrita en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo y los que le ayudaban llegaron a Filipos por una revelación de Dios.
¿Se acuerda que el apóstol Pablo quería ir a predicar a una parte y el Espíritu le dijo no, ahí no, y quería en otra y le dijo no, aquí tampoco? Pero dice, de noche Pablo tuvo una visión y vio a un varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, Dios le habló. Y entonces ya ellos salieron, el apóstol con sus ayudantes, y llegaron a Macedonia. Filipos era la capital, dice, era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces allí ustedes conocen la historia, que el apóstol Pablo y los demás que iban con él predicaron en las sinagogas, y una muchacha que tenía espíritu de adivinación iba detrás de ellos todos los días. El espíritu maligno, que el Señor lo reprenda. El espíritu maligno que había en la muchacha no quería que lo echaran fuera. Entonces dijo, vamos a tratarnos bien con estos predicadores, para que estos predicadores no se sientan cómodos. Y comenzó, y todos los días que ellos iban, la muchacha iba detrás. Estos son los que les predican el evangelio de la verdad. Y quería hacer como si fuera también predicadora, pero la palabra de Dios es clara, hermano. Lo de Dios es de Dios y lo del diablo es del diablo, ¿sí? O sea, no hay ninguna cosa que pueda hacer que las cosas del diablo se sientan cómodas dentro de la obra de Dios. No, es algo que no puede revolverse. Y el apóstol, por el Espíritu Santo, sabía, esta muchacha, esta que viene ahí, eso que dice, ella no tiene ningún espíritu de Dios, ni tiene ningún interés. Esos son demonios lo que trae. Y un día el apóstol no se sintió ya cómodo para nada y se volteó y le dijo, te reprendo y te ordeno que te vayas de ella. Y la muchacha fue libre. Pero al ser libre la muchacha, se le fue el espíritu de adivinación, y con eso era que ella le daba gran ganancia a sus amos. Y entonces se armó un problema. Al apóstol y a sus ayudantes los echaron allá en el calabozo de más adentro, en la cárcel, los azotaron, etcétera. Toda esa experiencia fue como la antesala, porque mientras ellos estaban en Filipos, Dios obró grandemente. El carcelero fue salvo, su familia fue salva. Hubo un gran testimonio del poder de Dios, y luego más adelante el apóstol pasa y llega a Tesalónica. Entonces por eso les hago ese relato, porque aquí dice, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue vana, pues habiendo padecido antes y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Yo quiero hacer aquí una pequeña, como un pequeño análisis. Primero, nunca el trabajo de predicar, o el esfuerzo, o el servicio de predicar el evangelio tendrá resultados vanos. Nunca. No importa que se demoren los frutos. Cuando una vez le dije a un pastor experimentado, le dije, bueno, estamos realizando ciertos proyectos, pero llevamos tiempo y todavía no hemos llegado donde queremos. Y entonces me dijo, mire, hermano, si fueran conejitos los que se están reproduciendo, hace rato habrían bastante. Dijo, pero un elefante, para dar a luz un elefante se demora, me dijo. Se toma más tiempo porque es un elefante. Yo no había pensado en esos términos de comparación. Y es cierto, los conejitos se reproducen muy rápido, son pequeñitos y nacen bastante, como los elefantes. No, pues hay un montón de elefantes ahí, ¿no? Y no es así como rapidito, en 3 mesecitos ya hay elefante, no señor. Igual pasa con las plantas.
Cuando usted siembra yucas, parece que a los meses se cosecha, ¿no? 14 meses, un año, bueno. Pero cuando usted siembra cacao, se demora años. Igual me han dicho del coco. Yo no soy experto en la agricultura, nunca viví en el campo, aunque me gusta mucho. Así que no le puedo decir mucho, sino solo lo que me han dicho. Y me parece que eso es aplicable aquí. Cuando usted está predicando el evangelio, sin importar que parece demorarse el fruto, nunca será vana la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor. Nunca, hermanos. Yo recuerdo en mi niñez, esto parecía demorarse bastante. Me refiero, yo era niño y se estaba comenzando la primera iglesia en Girón. No había iglesia evangélica en Girón, se estaba comenzando la primera. Yo era niño y parecía que eso se iba a tomar mucho y que parecía que no fuera a ver allí, porque el primer predicador que llegó a Girón y quiso hacer un culto en el parque de Girón, casi lo matan ese día. En ese tiempo se reunía esa cantidad de gente en el parque y había una cantidad de muchachos de eso en el parque, cuando era un solo predicador que se paró allí, y para completar era de raza negra. Y la gente en Girón en ese tiempo, usted no veía casi gente de otro color, ni siquiera en Bucaramanga. Usted veía gente como yo, ya era negro. De ahí para adelante eran quemados. Casi todo el mundo era de raza blanca por estos lados. Y allá más. Y cuando lo vieron predicar allá, se abalanzaron sobre él una turba de muchachos que había en el parque. Y los unos agarraron por una pierna, otros por un brazo, y cada uno alaba para un lado, y ya lo iban a despedazar al hombre. Pero Dios es bueno. En el parque del pueblo ese día estaba lo que llamaríamos nosotros el chacho del pueblo. O sea, ese que nadie quiere meterse con él, estaba en el parque ese día. Y estaba borracho, porque a ellos no les faltaba su cervecita. Y cuando él vio allá ay, hermanos, el uno alaba de una pierna y el otro de otro, iban a desbaratar al predicador. Lo tenían allá y eso gritaban y alaban, eso no se sabía qué estaba pasando. Se levantó el señor el dueño del parque, digo yo. Se levantó y se quedó mirando, estaba borracho. Se levantó, se quedó mirando y se fue para allá. Y llegó, ¿a dónde están? Sacó el cuchillo, porque todos andaban con un cuchillo de esos, yo no sé de qué tamaño, esos los miden por tamaño. Un cuchillo grande que siempre usaban. Era muy particular que la gente usara un cuchillo. Sacó ese cuchillo que tenía y la gente pensó que iba a ayudar a matar al predicador, pero el hombre no iba por el predicador. El hombre dijo: a ver, como habla todo santanderiano, a ver, ¿dónde están todas estas viejas? Se necesitan como 50 viejas para matar a un triste predicador. Uno por uno, a ver, uno, día uno. Día uno, no todos, no, día uno, a ver. Y ya la gente lo conocía, y de a uno en uno se fueron yendo. Y de a uno en uno fueron dejando al predicador ahí tirado. Y el hombre guardó su cuchillo y todo borracho. Ya es que está mucha gente, gavillaras, viejas es lo que son gallinas. Para matar un triste predicador se necesitan como 50 viejas. Así los insultaba para decirles que no eran hombres, porque ¿cómo así que entre todos para matar un triste predicador y negro? Eso no era valentía. Entonces él fue a defender su valentía en términos de él, pero era la manera del Señor librar al predicador para que no lo matara. Gloria al nombre de Dios.
Levante las manos y le da gloria al Señor si puede. En fin, usted va hoy a Girón y usted encuentra iglesias, esta iglesia y la otra iglesia y la otra iglesia. No importa que en el comienzo parece demorarse, pero aquí dice: nuestra visita a vosotros no resultó vana. De eso ya hace como 2 o 3 días. Pero hay iglesias, no una, varias iglesias, gloria al nombre del Señor. Y Dios ha obrado de una manera preciosa y así ha sido en todo el mundo. Aquí el apóstol habla otra cosa, dice: antes habíamos sido ultrajados en Filipos, sin embargo tuvimos denuedo, o sea, tuvimos entusiasmo, tuvimos inspiración para predicarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. No sé por qué, pero a veces se necesita, como cuando uno está en la estufa cocinando allá en la cocina, y para que algo se cocine bien hay que subir la llama, poner mucha llama, y cuando algo es muy duro entonces hay que ponerlo en una olla especial. Aquí le llaman olla a presión, la cierran, la tapan y ponen eso allí, le ponen mucha candela para poder hacer bien el trabajo de cocer lo que está allí adentro, o como diríamos algunos, cocinar eso bien. Y a veces cuando se hay una obra muy especial de Dios, una cosa grande que Dios quiere hacer, parece que hay que ponerle bastante candela a eso. Y a veces se necesita como una olla especial y ponerle mucha presión. No sé si me entiende. Cuando hay una bendición, que Dios quiere hacer algo, que hay un plan especial, parece que viene mucha candela, que hay que meterle mucha candela y hay que ponerle mucho fuego a eso y meter todo. O sea, la oposición siempre será grande, porque aquí dice: en medio de gran oposición. ¿Por qué hay una gran oposición? Hombre, porque el trabajo del Señor no es en vano, porque va a llevar unos frutos, porque van a haber almas redimidas, porque van a haber personas transformadas por el poder de Dios, porque van a haber personas que son sanadas por el poder de Dios, porque van a haber personas libertadas de los demonios por el poder de Dios, porque van a haber personas transformadas, hogares restituidos, gente cambiada. Entonces el enemigo no va a estar tranquilo. Habrá una gran oposición. No es fácil. Es más fácil predicarlo que aceptarlo. Se lo voy a decir de nuevo: es más fácil predicar estas cosas que aceptarlas y vivirlas. Porque nosotros cuando predicamos decimos amén. Usted ahora está diciendo amén, ¿cierto? Digo, si se va a predicar y si Dios está allí obrando con poder, y si las almas se salvan, y si los enfermos se sanan, y si los cautivos son libres, y si los milagros son reales, y si la obra de Dios va más allá de nuestra imaginación, va a haber una gran oposición. Usted dice amén. Pero ahora, cuando llega el momento de vivir esa gran oposición, ¿qué hacemos cuando viene esa gran oposición? ¿Lo vemos como parte de lo que llamamos un todo incluido? ¿O decimos no, la cosa está malo aquí, la cosa está grave? Las cosas del Señor no se pueden juzgar humanamente. Y si usted quisiera recordar esto, usted puede ir al Evangelio y encontrar al Señor Jesucristo. Se sube a una barca con los discípulos
y le dice: lléveme a la otra orilla, quiero ir allá. Y los discípulos salen en la barca y el maestro está cansado, dice, y se recostó y se quedó dormido. Y dice la escritura: mientras el Señor va en la barca dormido y los discípulos van guiando esa barca, que ellos eran pescadores, ellos sabían de eso. De repente, dice la escritura, se desató en el mar una tempestad, que dice la Biblia que echaba las olas en la barca y ellos sintieron que ese era el último día de su vida. Los discípulos que iban ahí, y ellos estaban acostumbrados a eso, así que no puede haber sido que un ventarroncito, como dice alguno. No es que por ahí alguien puso un ventilador y ya. No, señor, ellos eran pescadores de profesión, y los que llevaban el mando de la barca se habían criado en ese mismo mar de Galilea y se habían vuelto adultos viajando en esas barcas y pescando en ese mar. Conocían bien todo eso, pero ese día era fuera de serie. Ese día era una tempestad de esas que ya no se aguantaron más, y hicieron lo que podían, y enderezaban la barca y ponían para acá y movían hacia allá, y la ola venía. Y dicen los que saben, yo no sé mucho de eso, solamente he viajado por mar unas escasas veces, de a 3 horitas por ahí en una lanchita de esas, y que eso y da hasta terror pensar uno en una cosa de esa por allá adentro. Y la vez más grande en un barco con mi familia, mi esposa y los hijos, en un barco que, ay Dios, sí, llevaban unos carros y llevaban unas cosas, un barco siempre grandecito, pero cuando uno ya sale del puerto, eso es de papel. Una noche, y no estaba haciendo tempestad, era un mar calmado aparentemente, normal. Pero uno se corre en la silla con todo y silla, se va para un lado, se va para el otro. No, y a la familia le tocó ir a ver a que se acostaran y tomaran las tabletas para poderse dormir. Y yo hice el deber hasta que ya no aguanté más, y también por allá tratar de dormir. Y eso es en un mar calmado. Pero los que saben dicen que es que las olas, cuando usted va en alta mar y se levanta una tempestad, el capitán tiene que saber en qué dirección toma la ola, y si no, si la ola le pega por los costados, lo voltea. Entonces ellos tienen que saber enfilar el barco de acuerdo a la ola que viene. Y estos hacían todo lo que podían, pero en lo que arreglaban para acá y tomaban esta, venía otra y rápido haga, hasta que dijeron: no, ya esta fue la última. Y salieron corriendo y despertaron al maestro y le dijeron: maestro, ¿no te importa ahogarte dormido? Nos vamos a morir todos aquí, maestro. Y lo levantaron, pero a la carrera. Ya no se aguantaron más. Y yo me imagino cómo le daba una rodilla a la otra, porque todo el mundo, dicen, tiene el momento de sentir miedo, y este fue el momento de ellos. Y dijeron: ahora sí. Y el maestro está durmiendo, y a lo menos dijeron: maestro, mira cómo nos morimos todos, mira a ver cómo es que no te mueras así dormido, no. Y el maestro se levantó, y esa ola venía, y ese barco que ya ahí las olas entraban y ya casi volteaba la barca. Y el Señor dice: ¿y ustedes qué les pasa? Pero maestro, mira, que se caen ya con la ola y casi. ¿Y cuál es el problema?, les dijo el Señor. Se paró allá en la parte, supongo yo, que da al frente ya, y dice la Biblia que le habló al mar y le habló al viento, y le dijo: calla, enmudece. Dice: y se hizo una calma enorme. Y le dijo: hombres de poca fe,
Eso hasta ahí parece bonito, es un milagro terrible. Pero si usted lo analiza desde el punto de vista o sea, desde el otro ángulo, dice, y enseguida llegaron a donde iban. Y cuando desembarcaron, dice, salió corriendo de los sepulcros un hombre que vino gritando y postrándose a los pies del maestro le gritaba y le decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Has venido para destruirnos? No nos eches al abismo. Y dice que el Señor los reprendió. Y cuando los reprendió el Señor, volvieron y decían: no se echa al abismo. ¿Cómo te llamas? Dijo el Señor. Dijo: somos una legión, somos muchos. Y el Señor le dijo: fuera de él. Pero dice la Biblia que los demonios le dijeron: ay, no nos eche al abismo, no nos saque de por aquí. Mire ese hato de cerdos allá, déjenos entrar en los cerdos. Y el Señor les dio permiso y salieron del hombre aquel endemoniado, se metieron a los cerdos y los cerdos salieron corriendo, se llenaron de demonios, salieron corriendo, había un peñasco y por ahí cayeron al mar. Pero el hombre quedó libre, el que estaba endemoniado. ¿A qué me refiero yo? Mire usted toda la tragedia. Casi se mueren, dicen los discípulos, casi se ahogan, casi pasa de todo. ¿Y cuál era el problema? Que el diablo no quería que el Señor Jesucristo y los discípulos llegaran allá. Gloria al nombre del Señor. Porque el diablo, los discípulos no sabían, y mucha gente no sabía, pero el diablo veía al Señor viniendo y decían: ay, ténganlo allá. Esa era la tempestad, la oposición del diablo, que el Señor lo reprenda. Para que el Señor no llegara a la orilla, para que el endemoniado no fuera libre, para que no sacaran de ahí a los demonios. Gloria al nombre del Señor. El diablo siempre tiene miedo cuando llega el Señor. Gloria al nombre de Dios. Pero él no dice: ay, tengo miedo. No, él no dice tengo miedo. Su miedo lo manifiesta lanzando una gran oposición. Su miedo lo manifiesta levantando grandes tempestades a ver si puede hundirle el barco a los discípulos. ¿Para qué? Para que no lleguen donde el Señor quiere que ellos lleguen. Hay problemas, sí, siempre ha habido problemas, pero muchas veces nosotros vemos los problemas y no vemos quién está detrás de esos problemas, no vemos quién está detrás de esa tempestad, esa gran oposición del diablo. Que el Señor lo reprenda. Es porque el diablo sabe, pero no solo el diablo, usted también sabe que el Señor Jesucristo en usted es mayoría. Gloria al nombre del Señor. Usted en las manos de Dios es un instrumento para bendición. La iglesia en las manos del Señor es un instrumento para alcanzar almas perdidas. La iglesia en las manos del Señor es un instrumento para extender el evangelio, no solamente en el lugar, sino a otros lugares, a otras ciudades, a otros departamentos, a otros países, hasta el fin del mundo, dice la palabra. Pero lógico, usted lo está haciendo y de repente la iglesia está haciendo lo que le toca hacer y de repente se levantan tempestades, pero es que no son poquitas las olas. Una ola de lado, una ola de frente, otra ola por el otro lado, otra ola tal vez en la parte de atrás de ese barco, porque quiere hundir el barco. Hasta que la gente grita y dice: ahora sí nos hundimos. Pero aquí, mientras el Señor esté en el barco, no se hunde nadie. Levante las manos el que entiende esto. Mientras el Señor esté en el barco, no se hunde nadie. Mientras el Señor esté en el barco, no se hunde nadie. Mientras el Señor esté en el barco, no se hunde nadie.
Mientras el Señor esté en el barco, no se hunde nadie. Mientras el Señor esté en el barco, no se hunde nadie. La tempestad puede arreciar, las olas pueden ser grandes, puede que el agua se meta en la barca. Mientras el Señor esté en el barco, no se hunde nadie. Aleluya. 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 ¿El Señor está en el barco de su vida? Levante la mano a aquellos que el Señor está en el barco de su vida. Levante las dos manos a aquellos que saben que el Señor está en el barco de su vida. Mientras el Señor está en el barco, no se hunde nadie, mi hermano. Y el Señor Jesucristo está en su iglesia. ¿Cuántos saben que el Señor está en su iglesia? Podrán haber olas, podrá haber viento, podrá haber agua, podrá que el barco hace así que ya casi se da vuelta, pero aquí no se hunde nadie. Porque la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. La iglesia no es de los hombres, la iglesia es del Señor Jesucristo. Usted no está aquí porque a usted le gustó. Usted no está aquí porque usted es mejor o es peor. Usted está aquí porque el Señor Jesucristo está en su vida. Porque el Señor lo salvó. Porque el Señor le dio vida eterna. Porque el Señor lo rescató. Esto no es un club social, una reunioncita de personas. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. La obra de Dios es sobrenatural. La obra de Dios es todo lo que el Señor quiere hacer a través de su iglesia. Aleluya. Y eso no es con poder humano. La palabra de Dios dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar la fortaleza del enemigo. Gloria al nombre de Jesús. El Señor Jesucristo vive. Digo, Jesucristo vive. ¿Cuántos saben que Jesucristo vive? Y Él no ha cambiado. Es una cosa importante que sepamos: Él no ha cambiado. Cuando vienen los problemas, como que uno también le provocaría ir, y le parece que el Señor está dormido, a despertar. Y el Señor, bueno, las experiencias de la vida cristiana son así. Y las experiencias, estoy hablando para el creyente, que a rato se siente en la cumbre del monte allá arriba, y hay días que el creyente se puede sentir en el valle. Pero es el creyente, el Señor no. El Señor estaba ahí cuando despertó, que el barco que se movía, que se iba, que se venía, y todos los discípulos asustados. Yo les dije: ¿y ustedes por qué tienen miedo? ¿Cuál es el problema? Porque usted sabe que el Señor sigue siendo el Señor, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Él sigue siendo Dios. Aunque el barco se llene de agua, no se va a hundir, porque Él sigue siendo Dios. Además, para Él la tempestad, la tormenta no es problema. Es problema para usted, es problema para mí, pero para el Señor no. Él calma la tempestad con una orden de su boca. El centurión dijo: di la palabra y mi criado sanará. Con que el Señor diga una palabra, todas las cosas cambian. Con que el Señor diga una palabra, las tempestades tienen que ceder ante el poder de Dios. Y los demonios que están ahí, porque hermanos, son muchas veces, yo me imagino el viento, el agua, ese revolviendo los demonios a ver si hundían el barco. A la palabra del Señor, todos los demonios tuvieron que salir corriendo. La Biblia dice: enseguida se hizo una grande bonanza. Es una calma muy especial. Hermano, no hay diablo que resista el poder de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que en medio de gran oposición, Pablo les predica la palabra a los tesalonicenses. Pero dice, había gran oposición, dice, pero nosotros le predicamos con entusiasmo. Les predicamos con dinamismo,
con denuedo. O sea, teníamos esa inspiración de predicarles el evangelio. Y sigue relatando y dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Aquí en esta parte hay una cosa clara del evangelio, hermano, y es que el evangelio puro de verdad. ¿Cuál es el evangelio puro de verdad? Aquel que tiene a Cristo como el centro, que la salvación es en Cristo. El verdadero evangelio es las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y ese verdadero evangelio no puede proceder ni de impureza, ni de error, ni fue por engaño, ni procede de error. Estas cosas hay que tenerlas claras, porque cuando pasan las experiencias en la vida, y pasan, le digo que pasan. Es como cuando alguien todavía tiene hijos pequeños, no sabe que cuando los hijos crezcan, ellos van a tener que enfrentar cosas que no han enfrentado ahora. No necesariamente sus hijos van a ser malos, y no necesariamente se van a descarriar, y no necesariamente van a cometer cosas graves, pero usted se acordará de mí. Cuando su niño está pequeño, usted le dice: bueno, a levantarse, y ellos lloran y se levantan. Pero cuando ya crezcan, usted le dice un día: bueno, a levantarse, y dice: hoy no me voy a levantar. Papá, hoy no me voy a levantar, no me quiero levantar. Tengo ganas de quedarme acostado y hoy no me voy a levantar. Pero mi hijo es hora de levantarse. No, hoy no. Y usted verá que sus hijos un día le van a hacer pulso. Y le van a decir: a ver, hagamos de allá para acá y de aquí para allá. No lo ha experimentado, algún día le va a pasar. Con los hijos o con las hijas, pero es parte de la vida. No se puede echar a morir. Tiene que creerle al Señor y pedirle al Señor sabiduría y autoridad. Y cuando yo digo autoridad, no es agarrarse allá a golpearse con los hijos, no. Autoridad, la autoridad que Dios da no es la autoridad carnal ni la autoridad humana. Es la autoridad dada por Dios de diferentes maneras. Primero, por la unción y respaldo de Dios sobre usted, que puede decir una palabra y que los hijos la entienden lo que usted dijo. Segundo, es una autoridad que Dios da también a través del ejemplo, porque uno puede decir cosas cuando uno hace esas cosas. Amén, hermanos. Y el Señor le va a dar sabiduría también para hacer levantar a ese hijo de la cama. Como esa historia no es nada que me guste andar contando historias chistosas, pero es mi estilo. ¿Se acuerdan que les conté una vez? Había un hombre que se enamoró de una jovencita y se quiso casar con ella, y fue a la casa y le habló con el padre de la muchacha y le dijo: yo quiero casarme con su hija, me gusta. Y la muchacha como que le cayó bien. El padre le dijo: ay, no, fulano, usted se quiere casar con mi hija, mire, ella es mi hija y todo bien, pero le digo una cosa: usted con mi hija no va a conseguir que sea la esposa que lo va a atender, que le va a cocinar, que va. Ella será mi hija y será buena en todos los demás sentidos, pero usted no. ¿Para qué se mete en lío? No se case con ella. Y él le dijo: mire, fulano, tan solo déme la oportunidad de casarme con ella, que de eso me encargo yo. Y yo le dijo: mucho cuidado, no se vaya a meter usted, porque usted golpea a mi hija y ella es mi hija. Él dijo: no se preocupe, no hay que golpearse. En fin, lo convenció, le dio la mano de la hija, se casaron. Y ya él sabía que el padre de la muchacha le había advertido. Así que por la mañana temprano, cuando ya, porque vivían en fincas, ya era la hora de irse a trabajar,
El Señor se levantó temprano, entró a la cocina, preparó su desayuno, se hizo su caldito, todo, comió todo bien, limpió su boca y entró a despedir a la novia, a la nueva esposa. Mi amor, tranquila, descanse, no se preocupe, yo vengo ahora más tarde. Le dio un beso y se fue. Cuando llegó por la tarde, antes de entrar, pasó por la cocina, preparó su comida, comió, se arregló bien, se bañó, se puso bien elegante y entró y dijo: hola mi amor, ¿cómo le va? ¿Si ha logrado descansar? Otro besito, y por la mañana se repitió la historia. Al quinto día el hombre le dio el beso y le dijo: mi amor, descanse, no se preocupe, que Dios la bendiga, yo me voy a trabajar. Pero la muchacha, ya medio pálida y medio sin fuerza, le dijo: un momento mi amor, antes que se vaya, dígame dónde queda la panela y dónde está la sal y dónde está el agua para echarle a la sopa y dónde puso esto y dónde puso aquello. Y como a los 15 días le preguntó el suegro: y fulano, ¿y cómo le va? Dice: excelente. Oiga, esa muchacha cocina lo más de bien. ¿Cómo? Dijo: sí. A los 5 días sabía cocinar. No había pasado bocado. Gloria al nombre de Dios. ¿Cuántos me entienden la idea? Hay cosas que usted va a aprender en la vida. Dios le dará sabiduría. Dios le dará entendimiento. Dios le dará cómo guiar a sus hijos, cómo manejar su hogar. ¿Cuántos entienden lo que le quiero decir? Pero de que va a tener un cambio en algún momento de su vida y va a haber otras cosas, las va a ver porque es parte de la vida. Pero dentro de la obra del Señor, yo quiero decirle que no importa lo que usted vea, tiene que saber que el evangelio del Señor Jesucristo no procede ni de error ni de engaño. Amén, hermanos. El evangelio del Señor Jesucristo es puro. No importa las cosas que pasen, Dios ayudará. Como aquel que no sabe cocinar aprenda a cocinar. Dios ayudará. Como aquel que no se quiere levantar se levante. Dios sabe. Gloria al nombre de Jesús. Levante la mano el que sabe que Dios sabe. Levante la mano el que sabe que Dios sabe. Dios sabe. Seguro que sí sabe. Gloria al nombre del Señor. Pero dice acá, hablando el apóstol, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Hay una cosa que algunas personas no entendemos en la vida, y es: ¿por qué a algunos se les confía esta parte del ministerio de tiempo completo para guiar a otros? Es una parte muchas veces como, no sé, ¿por qué a algunos? Aquí el apóstol da testimonio y dice: nosotros fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, y por eso es que hablamos. O sea, por eso hacían esa obra. No es que la demás gente no sea de Dios. Todo el mundo que entrega su vida a Cristo es de Dios, porque es nacido de Dios. Pero por alguna razón que Dios en su infinita misericordia, sabiduría, omnisciencia y también su soberanía, Él decide y dice: fulano y fulano. A veces el que uno menos quiere. Sí, Señor. A veces el que uno menos quiere, Dios dice: a este y a este. Y no necesariamente es porque son los mejores entre todos. Todos somos iguales. Cualquiera de nosotros, al examinarnos, nos damos cuenta, somos seres humanos. Y entonces, si todos son iguales, ¿por qué Dios pone a uno en esa labor de hacer el ministerio de tiempo completo y a otro no? Eso preguntémoselo al Señor cuando lleguemos al cielo. Por ahora basta con saber que, como dice aquí el apóstol Pablo,
Dios quiso que a nosotros se nos confiara el evangelio, o sea, Dios quiso encomendarnos la labor del ministerio de tiempo completo y por eso es que hablamos. O sea, se hace porque Dios en su soberanía decide algo. Algo que no está en el poder humano explicar el por qué. El apóstol Pablo mismo dice, y yo, dice el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, cuando da testimonio a los corintios, que soy el menor de todos. Yo, dice el apóstol Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque yo perseguía la iglesia del Señor Jesucristo. Y vuelve y dice, y yo que soy como un abortivo. Mire, si usted quiere examinar esa expresión, yo que soy como un abortivo, está hablando de la criatura que no se sabe por qué vive, que le intentaron expulsar, que hicieron cosas para que no viviera y sin embargo nació. Es un abortivo. ¿Usted ha oído esas historias? Yo he oído historias de gente que cuentan con lágrimas en los ojos, y a mí mi mamá no me quería y mi mamá se hizo cosas y no sé qué y todo, que porque mi papá tampoco quería y que no sé qué y que para que yo no naciera, y bueno, y le dio, y se suponía que naciera con todo lo que le hicieron. Primero, que no naciera, y segundo, si nacía, que naciera cojo, tuerto, mudo, sin una mano, quién sabe qué, un desastre. Y usted los ve, nacen completicos, ven bien, oyen bien, caminan bien y hasta inteligentes han salido. Incluso he oído madres testificar delante mío, llorando y decir, yo que no quería que naciera esta criatura. Yo he oído madres testificar eso. Yo que no quería que naciera esta criatura, este fulano o esta fulana. Y se sintió airado, airada esos padres por saber que iba a nacer, y sin embargo nació, y nació bien, y nació y ha llegado a ser una bendición en la vida. Gloria al nombre del Señor. Pero ese decir, yo que soy como un abortivo es una persona que es despreciada desde el vientre de la madre. Por eso lo querían matar, aborrecido. Y ser uno aborrecido por la propia madre es cosa dura, porque siempre se ha dicho que no hay amor como el de madre, ¿cierto? Pero ser aborrecido por la propia madre, despreciado por el padre, indigno de vivir en la vida, ese es el concepto de un abortivo. No merecía, se supone que no tenía razón para vivir, pero por esas cosas, como dijo alguien, de que mi Dios es grande, pues nació y vive. Pues eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y yo que soy como un abortivo, que no tenía por qué haber nacido. Está hablando de su vida en Cristo. Aborrecido, todo el mundo le tenía miedo. Era el diablo. Cuando llegó después de convertirse y quiso ir a Jerusalén, dice, todo el mundo corría en todas las direcciones y lo dejaban solo. Nadie quería saber de él. El mismo día que se convirtió, Dios le dice a un discípulo allá en Damasco, le dice, vaya a la casa de fulano de tal, en la calle que se llama derecha, allá hay uno que se llama Saulo de Tarso, para que ore por él. Y el discípulo dijo, ¿qué, Señor? Saulo, no, ese es un hombre malo, ese mata a los cristianos. Yo sé toda la historia. Nadie quería ir, ni siquiera al que Dios le revelaba
que se acercara a él se quería acercar a él. Ni siquiera al que Dios le hablaba, que era Dios, diciéndole vaya, y nadie quería ir. Nadie quería acercarse. Por eso él dice: yo que soy como un abortivo, porque nadie lo quería por ahí. No se preocupe cuando nadie lo quiera por ahí. Diga como yo soy el único al cual toda la gente lo quiere. Puedo darme ese lujo. Ningún otro pastor yo había oído que tuviera semejante bendición, que todo el mundo lo quiera, pero yo cuento con esa bendición. Alguien me dijo: no sea tan petulante, pastor. Yo dije: sí, suene petulante o no, yo soy el único que todo el mundo me quiere. Unos me quieren cerca, otros me quieren lejos. Unos me quieren vivo, otros me quieren muerto. Unos me quieren por allá, como en Júpiter, otros me quieren por allá, pero me quieren. Uno tiene que darse consuelo. Si el apóstol Pablo dice: a mí que soy el menor de todos, yo que soy como un abortivo, y un hombre despreciado, un hombre que nadie quería saber, ni siquiera después que ya comenzó a predicarle a los gentiles, y que Dios estaba haciendo una obra tan grande entre todas las naciones, y que la gente era salva, y que la Biblia dice que habían tantos milagros, todavía tenía problemas. La Biblia dice que tuvo que ir a Jerusalén por allá a defender la predicación del evangelio, porque se armó un problema. Los hermanos venían y le armaban problemas donde él estaba. Eso no es gratuito. Siempre cuando Dios pone a alguien a hacer un trabajo, habrá quien no le guste, habrá quien no quiera, pero no importa, aquel que Dios llamó debe hacer lo que Dios le mandó. Porque él dice aquí, es que no es para agradar a los hombres, dice, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. Esto no se hace, hermano. Esto no se hace para agradar a nadie. Esto se hace para agradar a Dios, porque Dios es el que prueba los corazones. La gente puede verlo a usted como quiera, pero el único que conoce lo que de verdad hay dentro de usted es el Señor. Usted sabe que nosotros los humanos nos equivocamos. Vemos a un hermano que es tímido, pero no discernimos que es timidez lo que tiene, y decimos: eso es orgulloso a morir, no habla con nadie. Resulta que ese no habla porque cuando habla queda ahí, no es capaz de hablar. Le da miedo hablar con la gente, le da miedo hablar en público, le da miedo que lo saluden, es tímido. Entonces todo el mundo dice: mire lo orgulloso que es, como un pavo real. No habla con nadie y no saben que el otro está muriendo de miedo por dentro. Así es, los seres humanos, cada uno interpretamos como mejor nos parezca. Dios es el que conoce lo profundo del corazón. Dios es el que conoce lo profundo del corazón. Levante la mano el que sabe que Dios conoce lo profundo del corazón. Lo interesante de todo esto es que estos hombres de Dios, bajo el poder de Dios, han sido elegidos por Dios para hacer la obra de Dios, y no la hacían para agradar a la gente, sino que la hacían para agradar al Señor. Nunca ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. A través de los siglos, Dios ha hecho su obra a través de gente que, como dijo el apóstol Pablo, se sienten que son como abortivos, como el Señor mismo nos sigue diciendo a través de la palabra: a lo débil despreciado del mundo, a lo débil y despreciado del mundo, escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es. Es extraño. Es extraño. Siempre ha sido así. Dios ha hecho lo que Él ha querido en su santa voluntad, en su soberanía divina.
Él ha escogido a quien Él haya querido y ha mandado a quien Él haya querido mandar, y ha puesto a hacer las cosas a quien Él en su infinita gracia y misericordia le plació. Escogió a un Pablo como un abortivo, escogió a un Pedro que decían que era analfabeta, escogió a un Mateo que lo consideraban ladrón porque era recolector de tributos, escogió a un Tomás que la gente le llamó el incrédulo. La gente cuando se refiere a Tomás dice Tomás el incrédulo, cuando no es cierto. Tomás tuvo un momento de incredulidad y quién sabe cuántos habremos tenido el resto de hijos de Dios en la vida. Pero tuvo un momento de incredulidad. Pero yo he estado en el sitio donde dice la historia, dice aquí en este sitio, en este lugar, alancearon a Tomás porque vino a predicar desde allá de esas tierras, y hasta hay un monumento y hay cosas y hay inscripciones, y dicen este hombre predicaba con tal poder que dicen ya se había convertido hasta el rey de una provincia contigua al lugar donde lo mataron. Y aquí lo mataron porque ya estaba que se convertía el otro rey, y se convertía la gente, unos mendigos y otros reyes, todo el mundo se convertía. Y usted y yo que lo llamamos el incrédulo. El Señor escoge al que Él quiera. Levante la mano que sabe que Dios escoge al que Él quiera. ¿Cuántos aceptan que Dios tiene el derecho a hacer lo que Él quiera? Levante las dos manos que sabe, dígale: Señor, tú puedes hacer lo que tú quieras, hazlo como tú quieras. Bendito sea Dios. Qué bueno. No pude pasar de ahí, pero ya llegamos hasta ahí. A lo menos 3 versos de la palabra que nos dan una inspiración especial en esta noche. Hermano, cuando usted salga de aquí esta noche, váyase para su casa sabiendo que Dios tiene el derecho a hacer lo que Él quiera. Puede hacer lo que Él quiera. Vamos a decirle: Señor, aceptamos tu voluntad en todo lo que tú quieras. Y en saber que el evangelio que nos ha sido predicado es un evangelio que no es de impureza, ni de error, ni por engaño. Es un evangelio de verdad que el Señor nos lo ha dado. Póngase de pie, por favor.